hagamos más puntual y por ahí simplificamos la resolución de algunos ejercicios si ya en realidad lo han hecho. Bueno, empecemos en orden. Creo que el complementario han puesto 12, 13 y 14. ¿Está bien? Díganme, porfa, si hay alguno más que no he alcanzado a leer. Yo no vi ningún otro. Bien. Bueno, empecemos en orden, así nos es más fácil. Díganme cuando lean la pantalla. ¿Sí? Perdón, una pregunta. En el complementario, en el 7, dice en un momento que, espérame que te lo busco y te lo leo, se han obtenido 2 líneas puras. Cuando dice puras, ¿se refiere a homocigotas? Exacto. Ah, listo. Desde la nomenclatura de Mendel, cada vez que yo digo pura, es homocigota. Y si digo híbrido, es heterocigota. Ya sea recesivo o dominante, dependiendo cómo te lo plantea el problema. Pero si te dice, bueno, en el 7 te habla de la rata, del pelaje y el bigote, dice, se han obtenido 2 líneas puras. Y dice, una de color blanco, entonces significa que es M minúscula, M minúscula. Claro. Y el bigote ralo es R mayúscula, R mayúscula. Perfecto. Sí, quería confirmar eso nada más. Bien, si perfecto. no hacía bien la cada F1, vez me salía mal la F2, entonces bueno. Claro, total. Siempre que te diga pura es que son homocigotas. Genial, gracias. De nada. Bueno, vamos a el 11. ¿Qué dudas tuvimos acá? A ver. Si nos fijamos, el ejercicio número 11 es una herencia ligada al sexo. ¿Qué dudas había? ¿Era el 11 o no? Díganme si no anoté. No, el 12. Perdón, claro, yo me confundí, era el 12, perdón. Era 12, 13 y 14. Ahora sí. Bueno, el 12 tenían un cuadrito, un tablerito, un pedigrí o árbol genealógico en el cual hacer las cruzas. Bien, ¿qué duda tuvimos acá? Acá dice que está la miopía y la miopía es ligada, entonces no sabía cómo hacerlo. Y aparte te dice el sujeto 4 es miope. Te dice entonces, ligado. Sí, por eso. Y no sé cómo armarlo. O sea, si tengo que hacer primero la cruza o si directamente lo armo ahí en el pedigrí, eso es lo que no me sale. Miren, la verdad, chicos, que siempre los problemas, esto le va encontrando a ustedes la forma cómo resolverlos, pero para mí siempre lo más fácil es hacer o sea, basarme primero a una guía completa, obviamente, del problema, porque a veces ni tengo que hacer cruza, pero en el caso que detecto que tengo que hacer alguna cruza, y en este caso que tienen que hacer 3 cruzas distintas, yo anoto primero los datos, después me voy a las cruzas y después contesto exactamente las mismas, o sea, las mismas preguntas que me hacen. Y por más de que en el tablerito yo encuentro otra cosa, no voy a ponerme a poner los resultados del tablero si en realidad la respuesta de mi problema es otra. En este caso, de los datos me está hablando de un gen particular que es el de la miopía y como nosotros ya sabemos, de acuerdo a Curtis, es ligada al sexo, porque esto no es así. Pero bueno, Curtis lo toma como ligado al sexo. O sea, hay algunos rasgos que son ligados al sexo y otros autosómicos, pero cuando me digan miopía la vamos a tomar ligada al sexo porque eso es lo que dice Curtis. Y me da un tablerito en el cual me va dando algunos datos para yo después hacer cruzas. Como tiene 2 puntos, yo voy a tener 2 datos distintos, pero se conectan en realidad en las respuestas. Bien, el primer dato que me da es que el sujeto 4, como yo tengo una gráfica, sé que el sujeto 4 es un hombre. ¿Sí? Sé que 4 es un hombre. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en el pedigrí. Y me dice que es miope. Si la miopía es ligada al sexo, el hombre tiene 2 posibilidades, sano o enfermo. Si es miope, es enfermo. ¿Sí? O sea que su genotipo es este. Quiere decir que acá, si quieren, en el pedigrí lo pintaríamos, porque su genotipo es así. No me dice absolutamente nada de 3. Puedo hacer las 2 cruzas posibles y les van a dar resultados distintos, pero la verdad es que si no me dice absolutamente nada, ni siquiera me dice que es portadora, tengo que entender, como es una enfermedad, no es un rasgo. Yo nunca puedo suponer, no me dijo, bueno, supongo que es homocigota dominante, heterocigota, porque se me ocurre. Es una enfermedad. Si no me está nombrando que 3 es enfermo, entonces considero que 3 es sana, porque es una patología. ¿Se entiende? Es lo mismo que si tengo una característica, o sea, una enfermedad dominante
y no me dice nada, me dice que es enfermo nada más. Y bueno, lo más probable es que sea heterocigota. ¿Para qué le voy a poner homocigota dominante si tengo una probabilidad de que sea homocigota dominante en un rasgo de patología dominante que es el 25% de la cruza de 2 personas enfermas? O sea, la probabilidad es como casi nula. Entonces, en una patología me baso en los datos que me dan. Si me dice que 4 es miope y no me da ningún dato de 3, entonces la primer cruza que yo voy a hacer en realidad para dar esta respuesta, que es qué probabilidad hay de que 6 lo sea, después de registrar este dato, me voy a la cruza de esta situación, o sea, de A, para dar la respuesta. Bueno, y esto es fácil, hago un tablerito de Punnett de 4, poniendo los genotipos de la madre en el lugar que se les ocurra, arriba o abajo, y el del padre. Cuando yo hago esta cruza, yo sé que un hombre enfermo me da el 100% de las hijas portadoras y 100% de los hijos sanos. Si 6, yo ya sé que es un hombre. Entonces, el resultado o la respuesta de A, ¿cuál va a ser? Si es un hombre. Bueno, Y que No 0% va a estar enfermo. probabilidad. Exactamente. Me fijo en esto nada más. Entonces, como sé que el genotipo es este, el 0% es miope. Bien, ahora me voy a la B. El gen es el mismo, o sea, tengo la misma información, pero ahora me pide que haga una cruza distinta. Pero fíjense, me dice, suponiendo que 1 es miope, 1 es miope. Si 1 es miope y es una herencia ligada al sexo, tiene que ser así. ¿Estamos de acuerdo? Si no, sería portadora de miopía. sí, sí. Sí, estamos de acuerdo. Si 2 es normal, su genotipo es así. O sea, que de última, los datos que yo puedo obtener de esta segunda parte es que 1, como es mujer y miope, va a tener los 2 mutados. 2, como es hombre y es normal, tiene una posibilidad. Entonces, claro, yo puedo hacer la primer cruza, pero fíjense que no me va a bastar con esta nada más, porque en realidad a mí la pregunta me está hablando de los nietos. O sea, me está preguntando si 7 es miope y si 8 y 9, o sea, estos, y me está dando datos de 1 y 2, así que obviamente voy a tener que hacer primero la cruza para obtener el genotipo de 5, y después hacer otra para llegar al resultado siguiente. Entonces, cuando cruzo 1 y 2, o sea, hago el cruzamiento entre estos dos, voy a obtener primero el resultado de esa generación, y una mujer enferma me va a dar 100% de mujeres portadores, 100% de hombres enfermos. Si yo sé que 5 es una mujer, porque me lo da el pedigrí, entonces esta es la respuesta en la cual yo me tengo que basar. O sea, el genotipo de 5 es portadora. Recién ahí me voy a poder poner la respuesta en realidad de este problema, pero para poner la respuesta tengo que hacer otra vez otra cruza. ¿Entre quién tengo que cruzar ahora? Entre 6 y 5. Perfecto, entre 6 y 5, que serían como los padres de estas 3 generaciones, de los nietos, digamos, que me están preguntando. Entonces, como ya tengo la certeza del genotipo porque lo vi en el anterior, pongo el genotipo del padre, que sería de este, de 6, el de la madre, que sería el de 5, hago el cruzamiento, y bueno, ya acá me encuentro resultados diversos dependiendo si es hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es la respuesta en la opción B? Y bueno, la respuesta tiene distintas caras, porque primero tengo que responder por 1, que es 7, y después tengo que responder por estos 2, que como son mujeres me va a dar el mismo porcentaje. Como 7 es hombre, y como en mi tablero me dio que el 50% de los hombres tenían probabilidad de ser miope, entonces 7, como yo ya sé que es un hombre, tiene el 50% de probabilidad de ser miope. Tanto 8 como 9, cualquiera de las dos, porque en realidad cualquiera de los dos es lo mismo, porque son mujeres, me dice qué probabilidad tienen de ser miope. ¿Qué probabilidad tienen de ser miope? Ahora miro esto. 0. 0, porque no me pregunta portadores. Me pregunta en realidad
nada más si son miopes. Si ninguna de estas mujeres es miope, tiene el 50% de probabilidad de portar la enfermedad, pero no de ser miope. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero ¿cómo lo marcaría en ese caso? ¿Cómo lo marcarías en que acá? Ah, no, no lo marcás Ajá. en el pedigrí. No, no lo marcás. Vos marcás ¿Por la qué? certeza en el pedigrí. Ah, o sea que si a mí me da, por ejemplo, el 50% de probabilidades, lo dejo en blanco. Claro, sí, es que en realidad este pedigrí es una herramienta para que vos cruces y te sea más fácil cruzar nada más. Pero te pueden dar un pedigrí en un examen, o sea, directamente marcado así, pero no es que la respuesta va a ser un pedigrí o va a estar pintado o no pintado. Es una herramienta tuya en realidad para visualizarlo y en realidad poder responder en base a eso y que te den una herramienta. Pero cuando vos tenés probabilidades que no son el 100% de certeza, como pasa en esto, nunca vas a poder tener, o sea, pintarlo o ponerlo en el gráfico para poder visualizarlo si en realidad no hay una certeza y una probabilidad. Porque tendrías que dibujarlo, en este caso, tendrías que dibujar como 50% así y 50%, no sé, en blanco, o sea, salvo estas, que sí, las dejas pintadas en blanca porque tienen el 0 nada más. Pero no se grafica cuando hay probabilidad. Es solo cuando hay certezas. Yo pintaba la mitad No del entiendo. cuadradito. No, la mitad del cuadradito es cuando es portador de una patología que justamente se es portadora. En el caso de una herencia ligada al sexo, cuando la mujer es portadora, como acá, se pinta de esta manera. Yo no lo pinté acá porque en realidad ya tenemos el genotipo, pero se pinta así. Cuando hay una enfermedad que es recesiva, no ligada al sexo, tanto en el hombre como en la mujer se pinta así la mitad, porque quiere decir que es portadora, pero yo tengo la certeza de que es portadora. Entonces serían en los genotipos heterocigotas, se pinta así. Pero no, la mitad no la pintas cuando es probabilidad. Portadora es un genotipo en concreto. Lo que uno grafica en el pedigrí es algo concreto, no una probabilidad. Nunca es una probabilidad. Bien. Bueno, vamos entonces, si no hay dudas con el 12, al siguiente, que era el 13. Bien, Bueno, ¿de este vieron el videíto? sí, vi el video, pero a mí no me salió la segunda parte de ese problema, porque, o sea, te preguntan el B, que hagas como una segunda cruza y no me salió. Bueno, este del 13 es influida. Bien. No sé si alguien más iba a preguntar algo antes de arrancar con eso. O yo escuché cualquier cosa. ¿No? Bueno, a ver. Vamos entonces, si un hombre con calvicie precoz, sabemos que este gen, que sería el dato, es influido. Un hombre homocigota dominante quiere decir tiene los dos alelos mutados, tiene un hijo con una mujer normal no portadora, la mujer es normal, lo representan con la N, con la C minúscula, como quieran, ¿sí? Pero estos son los datos. ¿Qué probabilidad tiene de ser calvo? Bueno, primero esto, o sea, ¿qué probabilidad tiene de ser calvo? Yo tengo que hacer primero el cuadrito de la cruza porque obviamente tengo que responder a este cruzamiento entre el hombre y la mujer. Ya viéndolo y sin hacer el cuadrito ya se dan cuenta por las gametas que tengo que me va a dar el 100% de heterocigotas. Bien, ahora, ¿qué pasaba en la herencia influida por el sexo? O sea, ¿qué excepción a la regla mendeliana es? Que se muestra más en un sexo que en el otro. O sea, Bien, en este caso en el hombre. Perfecto, que en uno es dominante y en otro es recesivo. En el caso de la calvicie, yo tengo la particularidad que obviamente, si me dice esto, la persona es calvo o calva, no importa si es hombre o mujer, y si es N, obviamente es normal, no me importa si es hombre o mujer. Sin embargo, el heterocigota tiene una lectura que depende si es hombre o depende si es mujer para expresarlo. Como en el hombre es dominante la calvicie, entonces calvo. En cambio, en la mujer es dominante el ser normal, entonces es normal si es heterocigota. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta parejita tenga un hijo, yo tengo el 100% de probabilidad de que sea heterocigota, de eso no hay duda. Ahora me dice, ¿qué probabilidad tiene de ser calvo? Depende.
Por eso la lectura, el cuadro se hace como una cruza monohíbrida, pero la lectura del cuadro depende del sexo. Por eso me dice, ¿qué probabilidad tiene de ser calvo si es un hijo varón? Y si es una hija mujer, ¿qué probabilidad tiene de ser calva? Son dos respuestas. La respuesta de este problema es, si esta pareja tiene un hijo varón, el 100% es calvo. Pero si esta pareja tiene una hija mujer, con este genotipo es normal, entonces tiene el 0% de probabilidad de que sea calvo. Así se responde. Se lee el cuadro distinto. La cruza es igual que una monohíbrida de Mendel. Yo leo el resultado distinto dependiendo si es hijo o hija. O sea, si a mí me hacen la pregunta secas en un hijo, o sea, un hijo digo sin sexo, masculino, hije, no sé cómo ponerle, no sé, o sea, no puedo dar una respuesta en influida por el sexo. Digo, si es varón, tal cosa, si es mujer, tal cosa, se discrimina el resultado. No es como el tablero de Punnett en una herencia ligada al sexo, en donde al haber en el mismo tablero el X y el Y, yo digo, bueno, puedo contestar una cosa para las mujeres y otra para los hombres. Acá no, acá tengo una probabilidad en donde yo al heterocigota lo tengo que leer distinto dependiendo que sea. Supongamos que en un cruzamiento así, no sé, hubiera cruzado otros progenitores y me daba, no sé, la mitad de un tipo y la mitad de otra. La respuesta acá también iba a ser diversa. Digo, a ver, ¿qué probabilidad tengo que sea calvo? Y depende, si es un hombre, tengo el 50% de probabilidad de que sea calvo, que son estos. Y si es mujer, y otra vez vuelvo a tener el 0%. Se diferencia el resultado, digamos, en base al tipo de sexo que es. ¿Se entiende? Dice, Sí. pregunta, ¿por qué no hiciste la cruza con XY, digamos, con los cromosomas? Porque No es entiendo. influida. Eso iba a preguntar justamente, pero claro, si hubiera sido ligada, lo hubieras hecho con XY, los puntitos y toda esa cuestión. Pero al ser Exactamente. influida, no hacemos XY, ¿cierto? No hacen porque les va a dar un resultado sesgado que va a ser mentira. Nunca trabajo con los cromosomas X e Y, salvo en herencia ligada al sexo. Es la única excepción, chicos. Siempre con lo demás, trabajen con letras comunes para darse cuenta que son autosómicos. Porque la herencia influida por el sexo, está influida por los cromosomas sexuales, pero no está en los cromosomas sexuales. Entonces, si yo le pongo un X, un Y, a veces les va a coincidir los resultados, pero a veces no. Entonces ahí se van a equivocar. Si O ustedes sea que hacen- este cuadrito, perdón, o sea, este cuadrito lo tengo que tomar como si fuera el 100% de los varones o el 100% de las mujeres, ¿así? Exactamente. Ya entendí. Lo tenés que leer por separado, pero siempre crucen letras comunes, porque, les vuelvo a decir lo mismo, si ustedes hacen la prueba y los ejercicios de herencia influida por el sexo lo cruzan con letritas comunes y a veces con la XY, van a ver que a veces, de pura casualidad, les coinciden los resultados, pero muchas veces no. Entonces van a dar mal las respuestas del caso. Son cromosomas autosómicos, no le puedo poner cromosoma X e Y, porque estoy diciendo, estoy cruzando un X y un Y, cuando en realidad yo acá estoy cruzando el gen de la calvicie que está en un cromosoma autosómico. Entonces, ¿qué me calienta si hay un X o un Y? Si no me están preguntando el sexo del bebé, me están diciendo que hago una cruza de probabilidades entre un alelo que está presente en un gen autosómico. Solo usan la X y la Y en herencia ligada al sexo, es una excepción. En todas las demás usan letras comunes. ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias. Sí. Yo tengo una Bien, duda. perfecto. ¿Ah? Creo que me colgué en una parte, en el tablito, en el tablero azul que hiciste, Ah. dice que el 50% de los hombres como que eran, no es el 100. ¿Acá? Sí, Sí, porque son estos. Estos son normales. perdón, sí, perdón, O sea, son solo los que tengan por lo menos un alelo que dice C que es de calvicie. claro. Por eso les digo, es depende. Curtis por ahí lo representa así como, con esta nomenclatura media machista de poner como el dominante al macho. Entonces, pero es más, para mí es más difícil de leerlo. Si yo pongo C mayúscula y C minúscula y digo, domina la calvicie. No, pero si es mujer no domina. Entonces como que estoy priorizando el rasgo del macho sobre la hembra. Por eso yo le pongo letras distintas para que sea más fácil de distinguir las respuestas de la forma en la que lo tienen que dar. Porque si no confunde.
Bueno, vamos al 14. Era el que faltaba, el que habían puesto ahí el complementario. Bien, el 14 es un caso también de herencia influida por el sexo. O sea que se ve que había costado como esto de influida, ¿o no? Supongamos entonces, ahora me dice, un carácter influido por el sexo en aves exóticas, tal que su alelo recesivo A determina plumas de color blanca. Bueno, primero estoy hablando de un gen, pero influido por el sexo. Otra vez, respuesta distinta. Y tenemos A es blanco y plumas en A coloreadas. Bien, estos son los datos. Ahora me dice que cruza un macho heterocigota con una hembra de plumas blancas. ¿Qué hicieron acá? Y que vieron en el video y no se entendió. A ver, cuéntenme. Y pero acá, ¿cómo sabes vos cuál es, viste como decíamos en la calvicie, que para el hombre era dominante y para la mujer recesivo? O sea, acá, ¿cómo te das cuenta de eso? ¿De qué te das cuenta? Y o sea, si para el macho va a ser dominante o es recesivo, porque te tira como los datos, pero como en una cruza normal, digamos, o influenciada. Sí, o sea, obviamente te lo dice acá que es influida. ¿Sí? O sea, que yo tengo que suponer en base a esto. Por eso, ¿cómo lo plantearon? ¿O qué duda surgió en el video? Lo que no entendí fue la fórmula que usó, que sacó como una fórmula así media, no sé, que no la había visto nunca yo. Bueno, pero ¿por qué usó una fórmula? Piensen, miren lo que me está preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 de los 8 descendientes tengan ese genotipo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en este ejercicio? A ver, ordenemos estos datos. No tenemos duda que el macho es así, ¿verdad? ¿Cómo es el genotipo de la hembra? Homocigota recesivo. ¿Por qué? Porque son blancas, si mal no recuerdo. Bueno, Pero fíjense, también puede ser heterocigota, ¿o no? bueno, si me dice que es un rasgo influido por el sexo, cuando yo digo que el alelo es recesivo en A y determina las plumas blancas y A es de plumas coloreadas, quiere decir que si yo tengo plumas coloreadas y es dominante, ¿sobre quién va a dominar? Sobre el que tiene por lo menos una copia de esto. ¿Sí? Ahora, si es influida por el sexo, quiere decir que esta dominancia está condicionada, en realidad, a si las hormonas masculinas o las hormonas femeninas lo hacen expresarse como, digamos, o un rasgo dominante. Entonces, la realidad es que lo más probable, y en las herencias influidas por el sexo, cuando les ponen la dominancia tenga que ver, porque esto se da en aves y se da en mamíferos también, es la presencia de un rasgo dominante ante la presencia de alguna hormona distintiva. Las hormonas distintivas son siempre las masculinas, porque como yo les expliqué en la determinación cromosómica del sexo, en realidad el embrión naturalmente tiende a desarrollarse como hembra. Tiende a desarrollarse como hembra, salvo que tenga alguna falencia. Ahora, ¿qué particularidad yo tengo en las aves? Que las aves, como ustedes ya saben, ¿qué características tiene el macho y la hembra? En sus cromosomas sexuales, digo. Ya sé que es influida, pero para explicarles este concepto. Que la hembra es homocigótica y el macho es heterocigótico. ¿No es al revés? Al revés, o es una excepción. Claro, al revés. Eso. Bien, es una excepción en donde la hembra, en vez de ser XX, la representamos como ZW y al macho como ZZ diciendo es homogamético. ¿Sí? O sea que la que tiene la distinción es la hembra. Entonces, si la que tiene la distinción es la hembra, quiere decir que este fenómeno de herencia ligada al sexo por condicionamiento de hormonas que tiene la hembra y no tiene el macho, la dominancia va a ser al revés. O sea, esto que yo digo, a ver, en la calvicie precoz es dominante en el macho porque hay una hormona que tiene un cromosoma diferencial que lo hace expresarse como dominante. En cambio, acá no va a pasar así. Va a ser al revés,
porque las aves en sus cromosomas sexuales tienen una hembra heterogamética y no homogamética. Entonces, ahí no me cabe la duda de que como el macho es homogamético, el macho es el que tiene la probabilidad de bloquear uno de los cromosomas, entonces yo no me voy a encontrar de esta manera la diferencia, sino que el macho tiene la posibilidad de tener uno así, como coloreada, o tener un doble, o sea, es coloreado así el macho. Como el macho es coloreado de estas dos formas, por eso me aclara que es heterocigótico, porque yo podría tenerlo con doble dominancia, pero en realidad ya tan solo uno se expresa. En la hembra, como no tiene esta diferencia, no es homogamética y tiene esta capacidad de enmascarar el otro gen, si tiene blanca, quiere decir que si hubiese tenido uno, se hubiese expresado. Entonces, como si hubiese tenido uno, se hubiese expresado, por eso puedo deducir que su genotipo es A minúscula. ¿Sí? O sea que tengo que tener en cuenta que por más de que sea influida por el sexo, se cruza con alelos autosómicos, pero se toma en cuenta el condicionante de los cromosomas sexuales para que se exprese algo o no. ¿Cómo me doy cuenta cuando me hablan de enfermedades ligadas al X, de características ligadas al X, que son recesivas en la hembra y son dominantes en el macho? Es porque el macho tiene una sola copia. En las aves, como este ejercicio, es al revés. ¿Por qué? Porque es un ave y tengo dentro de las excepciones en la determinación cromosómica del sexo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, hasta ahí vamos bien. Bien. Bueno, ahora, el cruzamiento de esto es sencillo porque en realidad yo tengo que hacer un cruzamiento de este tipo, ¿sí? Y tengo que hacer la cruza para obtener la descendencia, o sea, los porcentajes de la descendencia. Bien, ahora, otra vez es una herencia influida por el sexo. Yo no voy a leer los resultados de la misma manera en machos que en hembra. Dijimos que en la hembra, si tan solo había una sola copia de A, se iba a expresar el color, o sea, era coloreada. ¿Está bien? En esta obviamente va a ser blanca. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en el macho, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es este macho? Coloreado, ¿Por qué? porque tiene una A mayúscula y domina bastante. Claro, tiene una A mayúscula, porque nos confunde en realidad el nombre de los alelos, pero en realidad dijimos que en este caso el macho tiene la posibilidad de bloquear. Entonces, en este caso el macho va a ser como dominante el recesivo, porque tiene dos posibilidades. Entonces va a ser la hembra la que va a tener una posibilidad de que en este caso se exprese y o sea, en este caso se exprese y en este no. En cambio, en el caso del macho, si tiene una copia y es homogamético y en realidad puede no expresarlo, quiere decir que el 100% de la descendencia va a ser blanca. Me dice, ¿cuál es la probabilidad? O sea, no me habla del sexo de los descendientes. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que 6 de ellos tengan las plumas coloreadas? Si a mí me está preguntando la probabilidad de 6 hijos sobre 8, esto es una fracción. ¿Sí? O sea, la puedo simplificar de la forma en la que quieran. Es más, también es un porcentaje, que es el 75%. Me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el 75% de los hijos tengan plumas coloreadas? Bueno, ¿qué respuesta voy a dar? Y depende del tipo. Ay, acá les puse, perdón, los signos al revés. Voy a dar la respuesta. Puse macho y hembra al revés. La hembra dijimos que era heterogamética y el macho, aunque se vea dominante, va a ser siempre blanco. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que el 75% de la descendencia tenga plumas coloreadas? Bueno, primero, si es macho, la probabilidad es el 0%. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo, ¿cómo voy a tener el 75% de la descendencia tenga plumas coloreadas y en realidad el macho siempre va a tener plumas blancas? Fíjense, acá me habla de un macho heterocigótico, pero no me dice si tiene plumas blancas,
si tiene plumas coloreadas. Y después, en la hembra, dependiendo, la mitad, obviamente, de la descendencia de las hembras, tiene las plumas blancas y la mitad coloreadas. Eso quiere decir que me dice qué probabilidad hay de que el 75% de la descendencia tenga plumas coloreadas. Y bueno, si la mitad es blanca y la mitad coloreada, la probabilidad de que el 75% tenga es la mitad, que es lo que me da acá. Esto es un medio, quiere decir que la mitad de esto va a ser la probabilidad, si es una hembra, para que me dé con plumas coloreadas. La fórmula en realidad numérica que usó la profe por ahí es una fórmula que en realidad no la han trabajado ustedes y no les van a hacer un problema en donde tengan que calcular así. Es más fácil trabajar con los porcentajes directamente de la situación problemática. Este ejercicio es como bastante particular porque tiene un desarrollo de un margen u otro que la verdad es que es difícil llegar a este resultado, pero la facultad generalmente lo que les pone para que ustedes puedan hacer esta deducción son algunas respuestas en el múltiple opción en donde voy a combinar uno y otro. Entonces uno, si no se da cuenta de esto, por ejemplo, de estas gametas, del macho y de la hembra, lo más probable es que nos encontremos en el múltiple opción alguna de las respuestas que encaje con uno u otro. Si ustedes dieron acá las respuestas al revés, después de hacer esta cruza, y supongamos que se olvidaron de esto, y voy a tener de esta manera las respuestas, la hembra siempre es blanca, o el macho tiene la probabilidad de 50 y 50, porque igual el cruzamiento no hay duda que me da así. Bueno, entre las opciones, generalmente tienen una para descartar, en el caso de influida por el sexo, si era influida por el macho o por la hembra. ¿Sí? En este caso puntual me tenía que dar cuenta por la determinación cromosómica del sexo de las aves, pero yo no he visto nunca una característica influida por el sexo en donde en las opciones no te ayuda a descartarlo. Y vos decís, ¿qué pasa si yo considero al otro? Bueno, si consideras al otro vas a ver que en realidad no vas a tener una respuesta para marcar. No sé si se entiende. Se han quedado mudos. Perdón, se me hizo un lío en la cabeza, no te voy a mentir. Pensando. Yo me quedé como recalculando. Recalculando la cuestión. A ver, yo lo hice, pero me pasó exactamente al revés. Me quedó 50% blanco, 50% colorado, el macho. Claro, O sea, por eso, es lo que te he puesto. Y ahí me quedó mi cerebro. No, es que está bien, te ha dado eso porque te has olvidado de considerar esto. Te has olvidado, o sea, tenemos en la cabeza como las herencias ligadas, influidas por el sexo en el ser humano, en donde tengo entendido que para el macho es dominante porque tiene una sola X. Y está bien, pero claro, en las aves es al revés. Porque en las aves el homogamético es el macho. Entonces está bien, como lo hiciste, te dio al revés, es porque justamente no tuviste en cuenta esta particularidad, que es la determinación cromosómica de las aves, que hace que en la expresión te dé el resultado al revés. Esto es una cuestión de expresarlo, chicos, el A minúscula, porque en realidad ustedes podrían haber usado en las influidas como el sexo, como yo recién les puse la calvicie, usamos la A minúscula y la A mayúscula como porque me lo da así el problema. A mí me parece mejor que acá hubiera sido más claro si yo usaba una B en blanca y acá una C y al carajo. Era más fácil. Entonces yo decía, a ver, el macho es heterocigótico, bueno, tiene una B y una C. La hembra es blanca, bueno, es blanca. Y listo, y así es más fácil. Fíjense que si ustedes hacen, para no darse vuelta con el A, porque nos confunde la mayúscula, la minúscula. Entonces, si yo lo hago así, si yo lo hago así el tablerito, como decimos, que hacemos este cruzamiento, digamos, entre herencias influidas por el sexo, como hicimos el de la calvicie, fíjense que me va a quedar de esa manera. Entonces, listo, ahí no tengo confusión de una u otra, bueno, leo esto. Entonces, claro, los que llegaron a esto, lo hayan cruzado con la A, sí, o lo que sea, yo digo, bueno, pero ¿para quién es dominante el coloreado? Porque si es influida por el sexo, es obvio que el que me dice que es dominante, para uno es dominante y para el otro no. Entonces, claro, uno como tendencia a los casos de herencia influida que ha hecho en seres humanos, dice, bueno, sí, no solo en seres humanos, en Drosophila, porque encima me da muchos ejemplos esto de Drosophila melanogaster, que también tiene X igual que el ser humano, y que las hembras de todos los mamíferos y los machos de todos los mamíferos. Entonces, claro, si yo digo, leo esto, dijimos que las influidas por el sexo, el cuadro es el mismo para machos y hembras, lo que yo leo es el resultado de forma distinta. Entonces, al leer el resultado de forma distinta, yo digo, bueno, ¿cómo contesto
para las hembras y para los machos. Y claro, si consideré coloreado para los machos, voy a responder 50 y 50. Y en las hembras el 100 blanco, por ejemplo. ¿Sí? Digo, bueno, el 100 es blanco y acá el 50 es coloreado, el 50 blanco. Claro, justamente, si es así, si no sería un ave. Entonces, como es un ave, esto es al revés, porque en realidad lo que yo leo es la dominancia del coloreado en la hembra y no en el macho. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Podemos hacer después el 26, que es de alelos múltiples. Sí, sí. A ver. Creo, no, creo que se me cerró el WhatsApp web. Díganme si había otro ejercicio del complementario aparte. ¿El 26 me decís del complementario? Sí, del complementario, el mismo práctico. Bien, bien. ¿Había alguno antes o pendiente? Así me lo recuerdan y distribuimos. Igual nos queda un ratito para poder hacer algunos más, pero... No, Gise, yo había preguntado, o sea, yo tengo la duda en cómo hacer los cuadros cuando los genes se ligan, cuando hay ligamiento de genes. Eso me Ah, cuesta. bien, bien. Bueno, dale. Ahora vemos que hay un modelo de ligamiento acá. Buenísimo. ¿Lo viste el ejemplo? ¿Cuál era? Lo hice al práctico, pero no me acuerdo 16. cuál era. El ¿El 16. 16? Sí, creo que sí lo hice. El 16 es de ligamiento. Bueno, entonces veamos ahora el 26 y vemos el 16 así. Ahí abarcamos la duda de ligamiento, a ver cómo plantearlo. Bueno, vamos a los datos. No sé por qué puse una vez. Vamos a los datos de este problema. Me dice, el color rojo del trigo se debe a un genotipo de tal tipo, ¿sí? Y el blanco es recesivo. O sea que me está dando un gen, que es el color del trigo, y me dice, fenotípicamente es rojo si tiene un dominante de ambos. Ojo con esto, un solo gen, pero después me nombra dos. O sea que en realidad son genes que me expresan para una sola característica. Blanco es recesivo para todos. Después dice, los genotipos R, o sea, minúscula para uno y este, producen un pardo. Bien, o sea, que aparece un tercer tipo de fenotipo en donde, si no tengo dominancia de uno o no tengo dominancia del otro, aparece uno nuevo. Bien, antes de seguir con esto en base a lo que me dijo esto el problema, ¿qué puedo deducir de esto? ¿Qué tipo de herencia es? Para mí es alelos múltiples. Alelos múltiples es cruza monohíbrida, esto es una cruza dihíbrida. Alelos múltiples es muchos ¿Nuevos alelos. genotipos? Acá hay dos genes, gen R y gen B. No sé qué más. No, es como el de las gallinas, ¿o no? Claro, yo decía eso, aparición de nuevos fenotipos, pero no sé si es. Bueno, en la aparición de distintos fenotipos, ¿cuántas posibilidades tendría que tener de fenotipos acá? ¿Tres? No, 4, ¿no son? 4, ahí como dice Cami, 4. Entonces, no es tampoco aparición porque miren, me están nombrando 4 tipos de genotipos distintos, domina R y B, acá ninguno, y acá o B o R y presento el mismo. En donde yo tenía 3 tipos de posibilidades, o cómo yo puedo coordinar esto para entender qué es lo que está pasando. O sea, expreso un color rojo ante la presencia de los dos, pero... ¿En codominancia será? ¿Cómo? ¿No es epistasia? Bueno, vamos por epistasia, ahora sí me gusta más. Genes complementarios, me parece. Bueno, si yo tendría un gen complementario y R se complementa con B, en este no aparecería otro. Porque esto me está diciendo que acá la presencia de uno o del otro, ¿sí? Es como que yo veo una presencia de uno o del otro y expresa un fenotipo intermedio, pero ante la ausencia es como si no le alcanzara a sintetizar el color rojo
y tendría que buscar un punto intermedio. Entonces ya ahí me cagó, porque en base a lo que hemos visto, fíjense que es verdad que es un fenómeno de epistasia por un lado, pero tengo como una mezcla entre un gen complementario más uno suplementario. ¿Por qué? Porque en el suplementario uno en realidad domina sobre el otro, pero acá ese efecto de que uno domine sobre el otro y exprese un fenotipo distinto es como condicionado por dos genes que a la vez son complementarios. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque si hubiese sido realmente complementario, hubiese existido, por ejemplo, acá el rojo y en cualquiera de estos fenotipos el color blanco. O si hubiese sido suplementario, uno hubiese dominado sobre el otro. Entonces acá me hubiera aparecido esta característica, por ejemplo, pero acá, en donde dominaría R y no domina B, se expresa B, en realidad voy a expresar la presencia de uno y voy a tener la diferencia del pigmento. Pero estos dos tendrían que haber sido iguales. O sea, si hubiera sido suplementario solo, este tenía que ser igual que este. Porque al no tener ausencia de uno de los dos, por ejemplo, tenían que ser iguales y los otros distintos. Tenía tres fenotipos, pero combinados de forma distinta. Conclusión, es una mezcla de complementarios y suplementarios. ¿Para qué? Para que lo identifiquen. De todas maneras, no es que yo lo tenga que definir, es para saber cómo tratarlo. La realidad de este problema es que yo tengo que tener muy en cuenta esto para plantear lo que justamente en el problema me van a situar en una cruza para dar una respuesta determinada. Anoto los genotipos, porque yo me voy a basar en esto, en lo que me da el problema. Bueno, listo, tengo estos genotipos para leerlos y estos fenotipos. Todos los genotipos que existen, chicos, los 9 tipos en una cruzada híbrida encajan en esto, porque en esa rayita, si yo la reemplazo con una R mayúscula y una R minúscula, si ustedes prueban todas las combinaciones, me da los 9 tipos. Entonces, con esta tabla, en realidad el mismo problema me está dando los datos de cómo lo tengo que leer, más allá de que sea epistasia complementaria, suplementaria. Ahora, lo que sí queda claro es que una cruzada híbrida nunca hubiese podido ser alelos múltiples, porque alelos múltiples son muchos alelos, pero para un solo gen. Acá es claro que el color está codificado por dos genes. ¿Por qué? Porque me lo dice el problema. Está nombrando un gen R y un B. O sea, por eso sé que son dos genes nada más. Si no, no hubiera sabido el dato. Ahora me dice, se cruza una variedad roja con otra blanca. Si se cruza una roja, el roja dijimos que era así, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo dice el problema. Y lo cruzo con una blanca. Tengo una sola probabilidad de blanca. Una sola. Entonces, ahora me dice, ¿qué composición fenotípica se espera en la F1 y en la F2? Vamos entonces a la primera parte, digamos, que sería contestar la respuesta A. ¿Cómo voy a armar la respuesta de la opción A? ¿Qué tienen que hacer ahí? Si tengo que cruzar este individuo. Hacer el tablero. Dice, ahí es donde se ¿Cómo me lo hago? complicó, porque yo no sabía si el color pardo era un fenotipo nuevo o si era un caso de dominancia incompleta, o sea, un fenotipo intermedio. No, Era lo que yo no sabía. no existe no existe dominancia incompleta cuando vos estás hablando de pares de genes. Dominancia incompleta también es una excepción a la cruza monohíbrida. ¿Entendés? Ah, ya entendí. Sí, ya entendí, O sea, perdón. también dominancia incompleta es un caso o una excepción, pero lo que vos tenés que hacer acá es hacer el cruzamiento. Fíjense que hay datos que ustedes no tienen y esto en realidad puede ser reemplazado por una B mayúscula y una B minúscula. Si a mí en A, que era la respuesta en A, bueno, ahora la borré, la tengo que leer por el otro lado, me dice qué composición fenotípica se espera en F1, F2 y en realidad yo digo que cruzo una variedad roja. Ah, perdón, decía homocigota, ahora lo estoy leyendo. Sí, ahora le digo lo que me está diciendo la Cami, porque lo borré y no me di cuenta. Me dice, sí, una roja homocigota. Entonces, bien, si tengo el dato de que es así. Perdón, ahora sí. Pues si no tenía que hacer cada uno de los tableros. Como tengo el dato, ¿por qué así? Porque si es roja, tiene que tener un dominante de R y B, o sea que si es homocigota, sí o sí es así. Ustedes lo que hacen en esta cruza es obtener las gametas que me van a dar todas iguales en cada uno, y en la F1, el 100%, genotípicamente, me da un doble heterocigota. Bien, ahora, de acuerdo a los datos del problema, ¿cómo va a ser el fenotipo? Porque me pregunta también el fenotipo. Y Me todo pregunta rojo. de hecho el fenotipo. ¿Por qué? Porque es rojo.
porque tiene una R mayúscula y una B mayúscula. Perfecto, con un dominante de cada uno era rojo. Bueno, si ustedes hacen, si quieren lo hacían el tablerito, pero si ustedes hacen una autopolinización de este F 2 veces y obtienen exactamente lo mismo, bueno, ya saben los resultados de la F2. Los resultados de la F2 en el fenotipo, ¿cómo me daban? La proporción A fenotípica. mí me dio 9 rojos, 1 blanco y 6 pardo. Bueno, fíjense que en la proporción que nosotros ponemos 9-3-3-1, no es que les dé así, es para modificarlo acá para que se den cuenta, este era un doble recesivo, en este caso es así, ¿sí? En el 9-3-3-1 es cuando el 9 yo encontraba en realidad un dominante por lo menos en R, en este caso así, y en B. ¿Sí? Eso era el 9 de la proporción genotípica. Ahora, en este, el 3 y el 3 me respondían a cuando no era dominante en uno, pero sí en el otro, y cuando había dominante en el primero, pero no en el segundo. Como en esta situación problemática que me dice que en los individuos que tienen dominante en uno o en otro presentan un fenotipo que es pardo, por eso justamente la proporción que le dio a Fer de 9, 6, 1, era esa que te dio, ¿no? Sí. Perfecto. Porque esta, ya sea cuando yo tenga un alelo de uno o de otro, como es un gen, o sea, es una característica, perdón, con 2 genes, entonces en cualquiera de estos voy a ver pardo. Entonces, la respuesta fenotípica de la F2 es 9 rojos, 6 pardos, que son los que tienen dominante de uno o de otro por separado, y uno solo que va a dar blanco. ¿Por qué? Porque lo leo de acuerdo a la situación problemática que me da. O sea, hago el tablerito, hago las cruces y me fijo cómo leer los resultados. Tengo dominante de uno, del otro. O sea, son los datos del problema. Más allá de que ustedes distingan si es herencia ligada, si es herencia, o sea, si genes complementarios, suplementarios, porque como les digo, es una mezcla de epistasia en genes complementarios y suplementarios. Que me lo pueden poner en la facu así, porque en realidad me están dando cómo resolver la situación problemática. Ahora, la B, la opción B me decía, si la F2 parda se cruza artificialmente al azar, ¿qué proporciones fenotípicas se esperan en la descendencia? Bueno, ahora, ¿cómo puede ser la F2 parda? De dos tipos, con una recesiva y otra no, o al revés. Bien, o sea que puede ser así, o puede ser así. Entonces, si me dice, si la F2 parda se cruza artificialmente al azar, ¿qué proporciones da? Chicos, acá es para que hagan 1000 cuadros. No me acuerdo cómo estaba resuelto esto en la ejercitación, pero no deben estar ni todas las opciones en el cuadro porque tienen que probar todos los posibles cruzas. Es para que practicaran. Porque imagínense que yo acá primero puedo usar este o este. Y en este genotipo pardo puedo usar este o este. De acá tienen que hacer de este individuo o del otro todo el cruzamiento con individuos iguales. O sea, todas estas son las posibilidades de un individuo que es pardo. O sea, imagínense que para cruzar con otro tienen que cruzar este con él mismo, este con este con este, este con este, este con este, este con este, y así cada uno. Tienen que hacer 1000 cruzas y que les den la proporción de cada uno. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Agus, no sé qué dijiste, pero te escuché re bajito y no sé qué dijiste. No, perdón, dije que sí, que entendí. Ah, bien, bien, bien. O sea, es para que practiquen con todos. No me acuerdo en el problemita cómo estaba resuelto, les debe haber puesto los posibles genotipos y decir, bueno, hagan todas las cruzas, porque son un montón. Pero no se confundan un planteo de una situación, de un problema en una cruza monohíbrida que dihíbrida. Yo tengo que distinguir de cuántas características me habla el caso y de cuántos genes. Esto es fundamental para no confundirse en un caso y otro. Pero fundamental, chicos. Si no, yo hago el planteo
Y digo, ah, no, pero de acuerdo a los datos que leo, digo, ah, esto puede ser dominancia incompleta. Claro, pero es que en la dominancia incompleta me tendrían que haber nombrado un solo alelo, o sea, un solo par de alelos con una sola característica. Ya en la situación problemática me estaban planteando 2 genes y siempre me habla del color, nada más no me habla de otra cosa. Entonces, un gen, un solo gen, una característica, bueno, lo trabajo como monohíbrida. Ahora, si me nombra 2 genes, una característica, y bueno, tengo interacción de 2 genes en una característica, puede ser herencia poligénica, epistasia, genes complementarios, genes suplementarios, puede ser un caso de aparición de fenotipos nuevos, o sea, lo que sea, pero son 2 genes en una característica. Entonces sí o sí lo trabajo como una cruza dihíbrida. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, Bueno, vamos al, Fran creo que decía de herencia, no, ligamiento. Sí, ligamiento. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo plantearon entonces el 16 que es de ligamiento? Le copio la pregunta. ¿Lo hicieron o no? Me costó, no, o sea, lo planteé, pero después me di cuenta que estaba mal. Entonces no supe cómo hacerlo. Bueno, a ver, dice, el color de los pétalos de la flor está ligado al color del sépalo. Que uno esté ligado a otro quiere decir en los datos que tengo un fenómeno de ligamiento. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo. Y me está nombrando 2 genes. El gen del color del pétalo y el gen del color del sépalo. 2 genes. Cruza dihíbrida, ¿sí? Pero con ligamiento. Están ligados, pero es una cruza dihíbrida. El pétalo rojo, dice, es dominante, o sea, pétalo tengo opción de que sea rojo o naranja. Y el sépalo tengo la opción de que sea verde o amarillo. Esos son mis datos. Pero me dicen el fenómeno de ligamiento que el rojo está ligado con el verde, o sea, 2 genes distintos, esto está ligado con esto, que realmente no debería estar ligado, pero sí lo está, porque está ubicado en un cromosoma cerquita. Y el naranja está ligado con el amarillo, ¿sí? O sea, este está ligado con este. Bien, como no me da ningún otro dato de la cruza, voy a suponer que es una cruza como del tipo mendeliana, porque me dice cuál es el resultado del F1 de 2 plantas genéticamente puras y el resultado del F2 supongo que es de autopolinización porque no me da otro dato, o sea, no me está dando una diferencia, o sea, una característica distinta. 2 plantas genéticamente puras, como ya habíamos visto en Mendel, tendrían este genotipo y este genotipo el otro individuo. En una cruza dihíbrida común, ¿se acuerdan que nosotros combinábamos para formar las gametas? Que esta es la clave del ligamiento, ¿cómo formo las gametas? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho mezclo? El primero con el tercero, el primero con el cuarto, segundo con el tercero, segundo con el cuarto. De esta forma yo formaba las gametas. ¿Está bien? ¿Por qué yo formo así las gametas? Porque en un individuo en donde no hay ligamiento, tiene un cromosoma y su homólogo, que en un determinado locus está la R, y tiene otro cromosoma que en su homólogo distinto tiene B. Entonces, ¿por qué yo tenía 4 posibilidades? Y porque este se puede juntar con este, o este se junta con este, o este con este, o este con este. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de entrecruzamiento Crouse-Sinover. Ahora, ¿qué me pasa en este individuo en donde hay un fenómeno de ligamiento? Que el cromosoma, uno solito, tiene ubicado el gen que codifica para el color del pétalo y el del sépalo muy cerquita y en el mismo cromosoma. Eso, por definición, es ligamiento. ¿Qué me quiere decir esto? Que hay muy poca probabilidad cuando los genes están ligados de que este se intercambie con el otro y tenga la posibilidad de hacer este entrecruzamiento Crouse-Sinover. Entonces, lo más probable es que aparezcan ligados, que esto pase una gameta o pase esto. Quiere decir que acá yo podría combinar este con este o este con este nada más. Tengo 2 posibilidades de gametas y no 4.
Claro, acá son todos iguales, entonces no lo veo bien, pero en realidad tengo nada más, en vez de 4 posibilidades de gametas, 2. ¿Por qué? Porque no hay un entrecruzamiento o crossing over entre estos dos porque es poco probable por la cercanía que tienen. Entonces mis gametas son de 2 tipos nada más. Si yo hago esto, este cruzamiento, bueno, sé que el 100% de esta cruza me va a dar obviamente que es un individuo heterocigoto. Ahora, ¿por qué es importante este fenómeno? Porque fíjense que así como este individuo va a tener estas gametas, y ahora esto es lo interesante cuando aparece, obviamente, la cruzada híbrida, porque en la cruzada híbrida yo puedo visualizar, acá, esperen que borre todo este lío. En la F2, donde tengo 2 híbridos para las 2 características, o sea, así y así, dijimos que acá se ve mejor en los cromosomas, que el color rojo estaba ligado al verde y el naranja estaba ligado al amarillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que en realidad este individuo tiene un cromosoma en donde su R mayúscula está ligado a B y otro donde la R minúscula está ligado a la B corta. Entonces, forma esta gameta o esta, no las 4. Estas son las gametas de este individuo. No es como una F2 normal de la cruzada híbrida en donde yo podría combinar también esta con esta o esta con esta. ¿Por qué? Porque tengo este fenómeno de ligamiento. No hay probabilidad de que se entrecrucen, por ejemplo, que esta B chiquitita se entrecruce con la otra. Entonces me aparecen 2 tipos de gametas y lo mismo me va a aparecer en el otro individuo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, o sea que cuando se ligan los genes, aunque sean 2 características, yo lo trabajo como una monohíbrida. Exacto, o sea, es una dihíbrida, lo cruzo como una dihíbrida en las letritas, pero el tablerito, fíjate que me va a quedar como si fuera una monohíbrida, porque justamente por eso aparecen ligados, como te está diciendo ahí. Entonces, Claro, es como que no hago toda la distributiva porque no se ligan, hago solo con uno de los otros alelos. totalmente, no se intercambian, no se entrecruzan. Entonces, fíjate que, obviamente, cuando haces la cruza, lo haces como una dihíbrida, pero fíjate que al aparecer ligados, vuelve a reponerse en la cruza, genotípicamente, obviamente, el genotipo de 4 letritas, pero fenotípicamente vos lees un resultado que es muy parecido a una cruza monohíbrida, donde fíjate, el 25 acá en este caso va a ser rojo y verde, y vas a tener, bueno, acá, no, perdón, es el 75 porque el otro me da igual. Estaba pensando que estaba haciendo una cruza de prueba. Y las 75. proporciones son iguales que la primera ley de Mendel. Exacto, si haces una cruza como del cruzamiento, digamos, de híbrido, te da, o sea, de 2 heterocigotas para ambas características, te da una proporción fenotípica y genotípica como la cruza 1. Bueno, este es, no, que era naranja y amarillo. ¿Ves? Te da una proporción así. Pero depende qué esté ligado, con qué. Acá porque me dijo que el rojo estaba ligado con el verde y que el naranja estaba ligado con el amarillo. Pero fíjense que en el fenómeno de ligamiento es como que hay 2 genes, hay 2 características, pero al estar ligadas en el comportamiento es como que siempre en el resultado me parecen apareados de tal manera que es como que son un bloque. Entonces, por eso las proporciones me dan como si fuera una cruza monohíbrida, pero la cruzo como si fuera una dihíbrida. La diferencia está en esto, en cómo formo las gametas, porque el cuadrito, chicos, lo tengo que hacer y tengo que volver a reponer las 2 letritas, o sea, los 2 alelos de los 2 genes. El secreto está en cómo formo las gametas. En vez de tener 4 posibilidades de gametas, solo tengo 2 porque no se recombinan. Esto no pasa. No hay entrecruzamiento crossing over, que es el motivo por el cual yo acá formo 4 tipos de gametas distintas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. De nada. Bueno, chicos, hemos revisado obviamente los ejercicios que han marcado, pero seguramente si siguen practicando van a seguir apareciendo así como un montón de dudas. Les hemos puesto, como les dije ayer, el TP evaluatorio mañana a propósito para que podamos agregar también algunas preguntas teóricas, aparte de lo práctico, y podamos ir ensayando.
y que aparezcan obviamente dudas nuevas también. Pero, primero, no sé si alguno se anotó en las clases de consulta. Sí, yo, pero para ver nada más. Yo, Bueno. pero ya solucioné mi duda. Bien, bueno, hay clases de consulta hoy, el jueves, el viernes, por ahí ustedes que encima hasta el viernes están rindiendo química, por ahí les conviene pedir, no sé cómo están distribuyendo los horarios, pero bueno, pedirla para el viernes, que ya van a estar un poquito más liberados. Pueden ver modelos de ejercicios nuevos con la profe, mañana en el TPO Laboratorio también, y recuerden que rinden el martes que viene, pero el lunes también van a tener posibilidad de debatir dudas. O sea, vamos a ir trabajando con genética porque yo no quiero avanzar si esto no queda claro y cerrado y todos llegan al equilibrio. La idea es que genética está tan descolgada de las otras unidades que la entendamos bien para que la volvamos a agarrar nada más en los repasos, pero no nos extrabe las unidades siguientes, ¿sí? Ese es el objetivo y por eso vamos a tratar de dedicarle todo lo que se puede acá para que